Soy la profesora Sara Domínguez Acosta, tu docente nacional. Para comenzar nuestra clase, empecemos trayendo nuestros cuadernos, lápices, borradores, calculadora y nuestra regla. El tema que abordaremos el día de hoy es el cubo, concepto, características, elementos, desarrollo plano de la superficie, área lateral y área total estaremos trabajando el día de hoy. Para ello tenemos la siguiente situación. Los estudiantes del 9º grado forraron cajas cúbicas con papeles de diferentes colores para decorar la sala de clase. Luisa usó 1.350 centímetros cuadrados de papel contact para forrar una caja cúbica. Si desea ribetear todas las aristas, ¿cuántos centímetros de cinta necesitará? Aquí podemos observar cómo los alumnos forraron las cajas en distintos colores con el papel contact, pero Luisa en particular quiere ribetear todas las aristas. Para ello, primeramente, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas aristas tiene el cubo? La clase pasada estuvimos viendo ya esta parte de las aristas. ¿Cuántos centímetros cuadrados de papel contact utilizó para forrar la caja cúbica? Nos referimos a Luisa siempre. Y por último, ¿qué estrategia utilizaremos para encontrar la cantidad de cinta que se necesita? Entonces, pasamos a responder a nuestra primera pregunta. ¿Cuántas aristas entonces nosotros encontramos dentro de un cubo? La vez pasada estuvimos analizando cada uno de nuestros lados. Acá vemos que nuestro cubo tiene 6 caras. Las aristas, entonces, vienen a ser, acá tenemos, vamos a fijarnos en nuestras caras, una cara, entonces vimos que tenían 6 caras. Después teníamos los vértices, que eran estos puntos de intersección. Y después tenemos las aristas que vienen a ser esta parte. Entonces, en total, tenemos 12 aristas en nuestro cubo. Si nos referimos a cuántos centímetros cuadrados de papel contact utilizó Luisa, en esta parte, bien clarito, tenemos que utilizó 1.350 centímetros cuadrados y ella lo forró en papel contact. Entonces, ahora vamos a pasar al tercer punto, donde vamos a ver la estrategia que nosotros utilizaremos para poder encontrar la cantidad de cinta que se necesita. Para ello, vamos a seguir los pasos de Polya. Primeramente, vamos a comprender nuestro problema. Para ello, vamos a determinar los datos con los que nosotros contamos. Como estuvimos analizando, el cubo sabemos que tiene 12 aristas. Ya estuvimos viendo esa parte. También tenemos la cantidad de papel utilizado, 1.350 centímetros cuadrados. ¿Y cuál viene a ser nuestra incógnita? Nuestra incógnita viene a ser la medida de la arista que se representa por la letra A. Seguidamente, ya diseñamos el plan de solución
Y allí podemos destacar que usó 1.350 centímetros cuadrados de papel para forrar la caja. Entonces, estamos hablando del área total y eso es igual a 1.350 centímetros cuadrados. Y la fórmula de esa área total está dada por 6 por arista al cuadrado. Y esta fórmula utilizaremos para la deducción y de esa manera podremos hallar la medida de nuestra arista. Para ello ya vamos a seguir el siguiente paso que viene a ser ejecutar nuestro plan. En este punto, lo que queremos hacer es calcular el valor de la arista. Para ello, nosotros tenemos nuestro dato aquí, que es el área total, que está dado por la fórmula 6 por arista al cuadrado. Como nosotros conocemos algunos de los datos, pero no todos, de esta fórmula, conocemos el área total. ¿Cuánto es el valor del área total? 1.350 centímetros cuadrados. Por lo tanto, reemplazaremos el valor que conocemos, que es el área total. En tanto, lo que nosotros buscamos es la medida de esta arista. ¿Qué podemos hacer para que este 6 que está multiplicando en este segundo miembro pase al otro miembro? Entonces, como la operación contraria de la multiplicación es la división, entonces vamos a hacer una transposición de términos y va a pasar dividiendo. Sería entonces 1.350 centímetros cuadrados dividido 6. Va a seguir siendo igual a arista al cuadrado. Acá podemos efectuar nuestra división. Al efectuar esta división, 1.350 dividido 6, obtenemos 225 centímetros cuadrados. Sigue siendo igual arista al cuadrado. Pero nosotros necesitamos solamente arista. Como yo tengo acá un exponente 2, lo que podemos realizar es entonces la raíz cuadrada. Este exponente 2 entonces va a pasar otro miembro como raíz. Entonces sería raíz cuadrada de 225 centímetros cuadrados, lo que va a ser igual a arista. Y de esa manera, al hallar esta raíz cuadrada de 225 centímetros cuadrados, obtenemos 15 centímetros, que viene a ser el valor de nuestra arista, que era nuestra incógnita. Entonces, de esa manera, ya damos respuesta a nuestra interrogante. El valor de arista es 15 centímetros. Pero nosotros, luego de hallar este valor, debemos calcular la cantidad de cinta. Para ello, vamos a ribetear ese cubo que tiene 12 aristas y cada arista ahora ya sabemos que mide 15 centímetros. Por lo tanto, tenemos que multiplicar las 12 aristas por su dimensión, que viene a ser 15 centímetros. Y para ello, 12 por 15 centímetros me da ¿cuánto? 180 centímetros. Entonces, de esa manera, podemos saber la cantidad de centímetros de cinta que necesita. Ahora vamos a examinar esta solución que nosotros obtuvimos. Tenemos que tener en cuenta que arista es igual a 15 centímetros.
Vamos a comprobar eso en la fórmula de área total. Área total, nosotros sabemos que mide 1350 centímetros cuadrados. Y también conocemos la fórmula del área total, que es 6 por arista al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es colocar nuestra fórmula de área total, 6 por arista al cuadrado. Como ahora nosotros hallamos aristas y queremos comprobar que ese resultado mide 1350 centímetros, vamos a reemplazar arista por ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de nuestra arista? 15 centímetros. 6 por 15 centímetros, como debe estar elevado al cuadrado, utilizamos paréntesis. Efectuamos primeramente la potencia. El área total va a ser igual a 6 por 15 por 15 me da ¿cuánto? 225. Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y finalmente, para llegar al resultado, multiplicamos 6 por 225. El área total, entonces, sería 1350 centímetros cuadrados. De esa manera, entonces, comprobamos que arista es igual a 15 centímetros y ese valor es correcto. Y ya podemos dar respuesta a nuestra situación problemática, donde podemos decir que Luisa necesitará 180 centímetros de cinta para arribetear todas las aristas de esa caja cúbica. Ahora, seguidamente vamos a observar estas figuras. Tenemos acá un cubo en forma de dado. Acá tenemos un cubo que está totalmente forrado, como lo hicieron los alumnos del 9º grado. Y por último tenemos el cubo Rubik, que más de uno seguro suele utilizar. ¿Qué tienen en común estas figuras? Son prismas regulares. Todas las caras de estos prismas son iguales. Por lo tanto, tienen la misma arista. Por ejemplo, acá todas sus aristas son iguales, todas sus caras son iguales. Entonces, todos los lados de esas caras tienen la misma dimensión. Y a este tipo de prisma se lo llama cubo. Lo conocemos comúnmente con el nombre de cubo, pero también ya vimos que es un hexaedro. El cubo, también denominado hexaedro, es un prisma recto, cuyas bases y cuyas caras laterales, como vemos acá, todas estas caras son cuadradas y tiene sus aristas de igual medida. Todos estos lados que son aristas tienen las mismas dimensiones, o sea, las mismas medidas. Y es además un poliedro regular, porque todas sus caras son cuadrados iguales. Ahora vamos a pasar a conocer los principales elementos de este cubo. Y son las caras, las aristas, los vértices y la diagonal. Cuando hablamos de diagonal, tenemos dos tipos de diagonales. Podemos encontrar la diagonal del cubo y también la diagonal de las caras. Entonces ahí tenemos una clasificación. La diagonal del cubo lo representamos con la D minúscula, con la D mayúscula, y la diagonal de la cara con la D mayúscula. Entonces acá vemos la cara
Esta, por ejemplo, es una cara, acá vemos otra cara, la que está en la parte arriba, en los costados. Esas son las caras del cubo. Cada uno de estos lados viene a ser la arista, arista, arista. Acá vemos que este va desde este vértice a este otro vértice, pero es la diagonal de nuestro cubo. Por eso se va a representar con la D mayúscula. Y acá vemos esta otra diagonal, que es la diagonal de una de las caras. Cada una de las caras puede tener una diagonal. Acá vemos más específicamente que las caras son regiones poligonales que limitan nuestro poliedro. Las aristas vienen a ser estas líneas coincidentes con los lados de las caras, porque acá cuando se juntan, esta parte viene a ser la arista. Cada uno de esos lados coinciden. Los vértices vienen a ser los puntos comunes con 3 o más aristas. Este sería un vértice, aquí tendríamos otro vértice, esta parte también el vértice. Y las caras, ya vimos primeramente. Por último nos quedan los dos tipos de diagonales, que vienen a ser el segmento que une dos vértices no consecutivos. Se puede dar tanto de la figura como de la cara. Ahora vamos a ver cómo es el desarrollo plano de un cubo. Cómo nosotros hacemos para poder graficar ese cubo, para poder obtener ese cubo en 3D, por así decirlo. El desarrollo plano del cubo es la forma de la figura hecha en una base plana. Este viene a ser su desarrollo. Acá vemos que está compuesto por cuadrados. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrados, que vienen a ser los costados. Y estos dos que están en la parte de arriba y en la parte de abajo vienen a ser nuestras bases. Si nosotros graficamos esto y les ponemos estas pestañitas para poder unir, vamos a obtener esa figura que viene a ser esta, el cubo. De esa manera entonces vemos su desarrollo plano y podemos llevar a la práctica y realizar ese cubo en realidad. Entonces vemos de esa manera se puede visualizar que por esa razón tiene 6 caras. ¿Ven? 4 tenemos en el costado más la tapa y la parte de abajo, entonces serían 6 caras. Para hallar el área lateral y el área total del cubo, tenemos que tener en cuenta la parte del desarrollo plano. Eso hace que sea mucho más sencillo y de allí podemos deducir las fórmulas que vamos a utilizar para ese efecto, ya sea para hallar el área lateral o para hallar el área total de nuestro cubo. Para ello entonces vamos a recurrir otra vez al desarrollo plano de nuestro cubo. Aquí tenemos entonces, este es el desarrollo plano de nuestro cubo para hallar el área lateral. ¿Qué viene a ser el área lateral? Cuando nosotros queremos hacer el área lateral de la figura, lo que tenemos que considerar son los costados. Entonces vemos que el cubo tiene 4 costados que están acá en color naranja. Y no consideramos las bases, solamente los costados. A eso le llamamos área lateral. Estas áreas, tenemos 4 cuadrados, están representados por la letra A al cuadrado, porque ya se considera como el área de un cuadrado. Y acá vemos 4 cuadrados. Entonces, tengo que sumar. Para hacer el área lateral, tengo que sumar área al cuadrado, más área al cuadrado, más área al cuadrado, más área al cuadrado. En total son 4. Entonces vamos a colocar así. Como nos damos cuenta que todos son iguales, cada uno tiene un coeficiente 1. En total, ¿cuántas
aristas al cuadrado tenemos? 1, 2, 3 y 4. Podemos colocar directamente 4 por arista al cuadrado, para no escribir de esta manera tan extensa. Como todos tienen el mismo coeficiente, se suma y allí obtenemos la fórmula de nuestra área lateral. Procedemos a hacer lo mismo con el área total. Para el área total se consideran todos los costados más las bases. Por eso se considera toda la figura. Entonces tenemos que sumar todas estas aristas al cuadrado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo vamos a escribir aquí. Entonces vemos que hay 6. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Finalmente podemos escribir que el área total está dado por 6 por arista al cuadrado, porque se consideran también las bases. Y de esa manera, estas dos fórmulas son las que vamos a estar utilizando para hallar tanto el área lateral como el área total de un cubo. Vamos ahora a ver lo que es la diagonal de nuestro cubo. La diagonal del cubo es la hipotenusa de un triángulo. Ese triángulo es rectángulo. Y cuando hablamos de un triángulo rectángulo, tenemos presente los catetos, que son una de las aristas, y la diagonal de una de las caras. Su medida se puede deducir aplicando 2 veces el teorema de Pitágoras. Acá vemos que esto que está en amarillito viene a ser un triángulo rectángulo. Esta D viene a ser la hipotenusa, en cambio estos dos lados restantes son los catetos. Eso es cuando hablamos de la diagonal del cubo. Pero si hablamos de la diagonal de la base, acá tenemos esta diagonal que está con D minúscula y los otros dos lados restantes son los catetos que están dados por la arista. Entonces, vamos a ver si se cumple la igualdad y vamos a ir deduciendo nuestra fórmula. Primeramente, nosotros sabemos que la fórmula del teorema de Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a comenzar entonces con la diagonal de la cara. En este caso, mi hipotenusa va a ser la D al cuadrado, y mi cateto va a estar dado por la arista al cuadrado. Entonces, acá tenemos diagonal al cuadrado es igual a arista al cuadrado más arista al cuadrado. Entonces, lo que consideramos fue esta parte de nuestro triángulo. Sería este triángulo que tenemos aquí de la cara. ¿Qué podemos hacer? Acá yo tengo 1 más 1 me da 2. Por lo tanto, diagonal al cuadrado va a ser igual a 2 por arista al cuadrado. Entonces, hallamos eso. Pero como yo quiero saber diagonal nada más, acá tengo un exponente 2. Podemos entonces eliminar ese exponente hallando la raíz. O sea que esa potencia va a pasar como raíz al otro miembro. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2a cuadrado viene a ser igual a diagonal. Pero, ¿qué podemos extraer de la raíz? Como este tiene un exponente 2 y este tiene un índice 2 que no se escribe, podemos extraer de la raíz la A. Por lo tanto, diagonal va a ser igual a arista por raíz de 2. Y de esa manera obtenemos la fórmula para poder hallar la diagonal de una de las caras del cubo. También podemos ver que esto se va a verificar
con el otro triángulo rectángulo que vemos aquí, que viene a ser la diagonal del cubo en sí. Entonces, en este caso, la diagonal viene a ser la hipotenusa, está dado por la letra D mayúscula. Y mi cateto está dado por la D minúscula y mi otro cateto por la arista. Entonces, vamos a colocar allí. Esto va a ser igual a, tengo diagonal al cuadrado, es igual a arista al cuadrado, más diagonal al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Esta diagonal al cuadrado podemos cambiar nosotros. Copiamos otra vez entonces arista al cuadrado y en lugar de colocar diagonal al cuadrado, vamos a considerar esto como arista al cuadrado más arista al cuadrado. Entonces, vamos a tener arista al cuadrado más arista al cuadrado. Aquí vemos que tenemos 1, 2 y 3 aristas al cuadrado. Por lo tanto, diagonal al cuadrado va a ser igual a 3 aristas al cuadrado. Pero como nosotros solamente queremos diagonal, este exponente 2 va a pasar al otro miembro como raíz. Por lo tanto, diagonal va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Como aquí vemos que este exponente y este índice son 2, podemos extraer de la raíz la letra A. Por lo tanto, diagonal va a ser igual a arista por raíz de 3. Y de esa manera podemos utilizar esta fórmula para hallar la diagonal de la figura entera, o sea, de nuestro cubo. Ahora vamos a pasar a realizar algunos ejemplos donde utilizamos las fórmulas que fuimos deduciendo. Aquí tenemos la primera situación donde me dice que el cubo de la figura mide 4 centímetros de arista. Nos pide calcular su área total y su diagonal. Acá entonces vemos nuestra figura que es un cubo. Vemos acá sus aristas están dadas por 4 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es extraer nuestros datos. Arista es igual a 4 centímetros. Después nos pide hallar el área total. Entonces, área total viene a ser mi incógnita. También me pide hallar su diagonal. Cuando me dice su diagonal se refiere a la diagonal del cubo. Por lo tanto, es diagonal mayúscula. Y lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que debemos escribir las dos fórmulas que vamos a necesitar. El área total está dada por la fórmula 6 por arista al cuadrado y la diagonal por la fórmula arista por raíz de 3. Empezamos entonces a realizar la solución reemplazando nuestras respectivas fórmulas. El área total es igual a 6 por arista al cuadrado. Como sabemos que arista tiene 4 centímetros, el área total va a ser igual a 6 por 4 centímetros. Vamos a utilizar paréntesis para elevarlo al cuadrado. Primeramente resolvemos la potencia. 4 por 4 me da 16 y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces tengo 6 por 16 centímetros cuadrados. Y aquí finalmente efectuamos la multiplicación. 6 por 16 y obtenemos que el área total es igual a 96 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área total. Ahora pasamos a hallar la diagonal, que está dada por la fórmula arista por raíz de 3.
En este punto tenemos que saber que raíz de 3 es igual, o sea, tiene un valor aproximado de 1,73. Entonces, este es el valor que vamos a utilizar cuando nos pide raíz de 3. La diagonal entonces va a ser igual a 4 centímetros, viene a ser arista por 1,73, que viene a ser mi raíz de 3. Efectuamos y la diagonal entonces es igual a 6,92 centímetros. Y de esa manera ya respondimos a las dos interrogantes. Concluimos que el área total del cubo es 96 centímetros cuadrados y su diagonal 6,92 centímetros. Pasamos a la segunda situación. En un cubo, la diagonal de sus caras es 8,46 centímetros. Nos pide también calcular el área total y el área lateral en este caso. Entonces tenemos nuestros datos donde vemos la diagonal 8,46 centímetros. Ese es nuestro primer dato que vamos a tener en cuenta. 8,46 centímetros. Después, nosotros tenemos que hallar el área lateral, no conocemos. También tenemos que hallar el área total, que no conocemos. Tenemos dos interrogantes de esta manera. Y pasamos a escribir nuestras fórmulas. El área lateral, entonces, está dado por 4 por arista al cuadrado. El área total está dado por 6 por arista al cuadrado. Y por último, para poder despejar, también vamos a necesitar la fórmula de diagonal, que es arista por raíz de 2. Lo que debemos hacer primeramente es hallar arista. Por lo tanto, vamos a empezar utilizando la fórmula de diagonal para poder obtener arista y de esa manera reemplazar en nuestra fórmula de área lateral y de área total. Diagonal es igual a arista por raíz de 2. Como no conocemos el valor de arista, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a despejar porque es lo que nosotros queremos. Como raíz de 2 está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces reemplazamos ya 8,46 viene a ser nuestra diagonal y raíz de 2 vamos a usar también su valor aproximado que es 1,41. Vamos a poner acá como denominador y eso va a ser igual a arista. Al dividir entonces obtenemos que arista es igual a 6 centímetros. Ahora ya podemos proceder a efectuar el área lateral 4 por arista al cuadrado. Reemplazamos. Área lateral entonces va a ser igual a 4 por 6 centímetros al cuadrado. 6 por 6 me da 36 y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Finalmente multiplicamos 4 por 36 y obtenemos 144 centímetros cuadrados. Procedemos ahora a realizar el área total, que está dada por la fórmula 6 por arista al cuadrado. El área total entonces va a ser igual a 6 por 6 centímetros, vamos a utilizar paréntesis y vamos a elevarlo al cuadrado. 6 por 6 me da otra vez 36 centímetros cuadrados y finalmente multiplicamos 6 por 36 y obtenemos 216 centímetros cuadrados que viene a ser nuestro área total. De esa manera
concluimos que el área lateral de nuestro cubo mide 144 centímetros cuadrados y el área total 216 centímetros cuadrados. Tenemos otra situación donde siendo el área lateral de un cubo 25 centímetros cuadrados, nos pide calcular su arista y la diagonal de la cara. Entonces tenemos acá nuestra figura, tenemos como dato el área lateral. El área lateral me dice que es 25 centímetros cuadrados, pero me pide arista, entonces esa es mi interrogante, y me pide diagonal de la cara, entonces estamos hablando de la diagonal minúscula. Vamos a escribir entonces nuestras fórmulas. El área lateral está por la fórmula 4 por arista al cuadrado y la diagonal por la fórmula arista por raíz de 2. Reemplazamos. Pero ¿qué pasa acá? No podemos reemplazar directamente. Vamos a escribir nuestra fórmula de área lateral es igual a 4 por arista al cuadrado. Yo necesito hallar el valor de la arista. Ya conozco el valor de área lateral. Entonces, como yo quiero arista, vamos a despejar el área lateral sobre, porque 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo, va a ser igual a arista al cuadrado. ¿Cuál es la operación contraria de la potenciación? La radicación. Entonces, este 2 que está como exponente va a pasar al otro miembro como raíz. Sería entonces área lateral sobre 4 es igual a arista. De esa manera, reemplazando, ya vamos a obtener el valor de arista. Hallamos entonces la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados sobre 4 es igual a arista. Este punto obtenemos como resultado 2,5 centímetros. Entonces, allí ya obtenemos el valor de arista y podemos proceder a reemplazar nuestra fórmula de diagonal que es igual a arista por raíz de 2. No olvidemos que raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Reemplazamos. Diagonal entonces va a ser igual a 2,5 centímetros por 1,41 que viene a ser arista. Entonces, al multiplicar, obtenemos que nuestra diagonal es igual a 3,525 centímetros. Y de esa manera ya concluimos, hallamos el valor de arista y también de diagonal de la cara. Y podemos dar respuesta. La arista del cubo mide 2,5 centímetros y la diagonal de la cara 3,525 centímetros. Muchas gracias por tu atención. Nos reencontramos en la próxima clase. Hasta pronto.